La situación de Venezuela sigue siendo una situación muy preocupante, no solamente para los residentes en ese país, para los ciudadanos venezolanos, sino también para el mundo. Es una situación que sigue llamando poderosamente la atención a los gobiernos a escala regional y a escala global, pero la situación tuvo un giro ayer cuando el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones del domingo 28. Esto porque la gestión de Maduro, la campaña de Maduro, de Nicolás Maduro, no ha podido presentar las actas levantadas en cada colegio electoral, actas que fueron generadas de manera electrónica por un dispositivo electrónico, que no fueron manipuladas y que no han podido demostrar como una evidencia del triunfo con 51.20% de los votos válidos emitidos que les ha atribuido eh, el, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, esto es lo que ha generado todo este amplio movimiento de reclamo que ha crecido con los días de gobiernos, de jefes de Estado, de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como la Organización de las Naciones Unidas, como la Unión Europea. Todo el mundo al unísono le ha estado reclamando al presidente Nicolás Maduro que si es cierto que ganó las elecciones, que presente las actas, porque las actas son como la evidencia incuestionable de que alguien ganó o perdió un proceso electoral, y ya todos los presidentes que se han expresado sobre este tema y también las organizaciones regionales que han hablado sobre este tema han dicho que ese proceso electoral no cumplió mínimamente con las garantías de integridad, de credibilidad, de confianza y de transparencia que debe tener un proceso electoral, precisamente porque el Consejo Nacional Electoral no ofreció un cómputo electoral que lo deben hacer todos los órganos electorales del mundo. Usted debe decir cuántas personas votaron, cuántos votos válidos hay para contabilizar, cuántos votos nulos hay, cuántos son los observados, y de esos votos válidos emitidos, cuántos votos líquidos, cuántos votos líquidos totales obtuvo cada candidato presidencial, y con base a esa cantidad de votos, entonces, ¿qué porcentaje obtuvo cada candidato del total general? Eso no lo hizo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Simple y llanamente se limitó a decir, ganó Nicolás Maduro con un 51.20%. Pero nadie sabe cuántos votos ganó Maduro. Nadie conoce las actas. Sin embargo, la oposición dice tener en su poder la mayor cantidad de las actas, y que con esas actas Edmundo González Urrutia gana con alrededor del 70%, algo más, algo menos. Entonces, así las cosas, la crisis postelectoral en Venezuela tiende a agudizarse. Nicolás Maduro ha respondido con expresiones un poco hasta circenses, que lo que provocan es risa, pidiéndole, por ejemplo, al multimillonario Elon Musk que se vayan a un duelo físico, a una pelea física transmitida por televisión. Elon Musk le ha respondido que sí, que está de acuerdo, pero que si Maduro pierde la pelea tiene que salir de la presidencia, y que si él gana, que si Maduro gana, pues él lo invita a un viaje a Marte. Bueno, así de chistosa se ha tornado esta situación, una situación muy dramática para los venezolanos, una situación que hace pender de un hilo la estabilidad política y social en Venezuela. Y ayer tuve la información de varias personas, que me llegó por varias vías esa información, no tengo la certeza, pero parecería ser que es una versión que cobra bastante fuerza. Es que Nicolás Maduro en un momento determinado decidió salir de Venezuela, abandonar Venezuela, enviar su familia a Rusia y abandonar Venezuela, porque parecería ser que estaba convencido de que había perdido las elecciones y que podía venir lo peor. Se lo comentó
al jefe de las Fuerzas Armadas, a Padrino, y el jefe de las Fuerzas Armadas, le dijo que no podía abandonar Venezuela, que no podía dimitir, que no podía irse, porque si se iba, lo mataba. Entonces así está de calcinante la situación en Venezuela. Recuerden que un día antes de tomar la posición de ayer, Estados Unidos había enviado un mensaje claro a Venezuela diciéndole que se le estaba acabando la paciencia para haber concretado su reclamo de que la campaña de Nicolás Maduro presentara las actas que pudieran evidenciar que ganó las elecciones, pero no las han presentado porque no las tienen, porque saben que no ganaron, porque saben que perdieron, porque en caso contrario ya hace tiempo que la habrían presentado y esta crisis postelectoral se habría zanjado, se habría diluido y Venezuela estuviera hoy hablando de otros temas. Pero seguimos con Venezuela como centro de atención y parecería ser que en los próximos días deberíamos estar esperando un desenlace porque hay a lo mejor algunas vías que están siendo exploradas para llegar a un acuerdo para la transición en el poder y esto debería ser en Venezuela o llamar a unas nuevas elecciones. Pero lo cierto es que alguna solución deben buscar la gente de Maduro, porque la tosudez no puede exponer a ese país suramericano a un baño de sangre peor que el que ya ha pasado, porque hay ya por lo menos 4 o 6 personas que han muerto en estas manifestaciones reprimidas por las Fuerzas Armadas. Así es, señores, y se ha estado criticando la posición un poco ambivalente de 3 países grandes de América Latina, como son México, Colombia y Brasil, porque no se han sumado al llamado que hizo la ONU para hacer una condena general. Y creo que tienen sus razones esos países para no sumarse, pero sí han ratificado también el mismo pedimento de las actas. Presente las actas, o sea, no se han sumado a Maduro, pero han preferido ser respetuosos con ese proceso y le han pedido también que presente las actas. Lo cierto es que el régimen del madurismo va en caída a todo dar, porque ya la comunidad internacional vio tan evidente, pero ¿cómo es que este hombre hace una elección y el presidente de la Junta hace así, se le aparece con el certificado tenga? O sea, muchacho demandado, un truco, porque Balaguer era un especialista, ¿no? Le dejaba la duda a la gente si hubo o no hubo fraude. La gente sospechaba, pero Balaguer hacía, con ese equipo que tenía, hacía ciertas magias para engañar al pueblo. Pero Maduro, en su inmadurez y su brutez, que también se hacen muchos memes de él, de las tantas locuras en las que cae, evidentemente, señores, no guardó las apariencias. El engaño fue tan evidente que hasta el más inocente se da cuenta que ahí lo que hubo fue un relajo, una burla al pueblo. Y por eso las comunidades internacionales están en contra del madurismo, que le entregue el poder. Obviamente que ahora los dirigentes principales de la oposición tendrían que declararse en clandestinidad si sigue la represión, porque hay una orden de arrestar a todo el que siga, digamos, de cabeza caliente en contra del régimen, y hay un llamado de la oposición para una manifestación a nivel nacional, y eso también preocupa más. Pero se ha estado diciendo, no se ha confirmado, no tengo la confirmación, que tropas cubanas han estado penetrando ya a Venezuela, que son socios de Maduro. Y en ese sentido, yo creo que hay que pedirle al gobierno cubano, que siempre ha sido solidario con América Latina, que en el caso de Venezuela, esa tradición que han tenido los cubanos de ser solidarios con los más pobres, esa tradición que han tenido de colaborar para muchas veces hasta ponerse del lado de las guerrillas en contra de cualquier sistema, y sobre todo esa disponibilidad solidaria de enviar médicos por el mundo. En este caso, no creo que los cubanos sean tontos para mandar tropas
que de hecho hay presencia cubana en el régimen de Venezuela, pero mandar tropas para que se sumen a un ejército criminal, a un gobierno que ahora mismo es de facto, sería muy malo para la imagen tradicional de Cuba. De modo que hay que hacer esa advertencia y seguir, señores, orando para que el pueblo venezolano y los países latinoamericanos, Europa y todos los continentes solidarios estemos dándole un espaldarazo de apoyo al pueblo venezolano, que hoy es la diáspora más gigante que anda dispersa por el mundo por un régimen que se desnaturalizó y que también la gente dice que está muy vinculado al narcotráfico. Un narcoestado se ha ido convirtiendo. De manera que no me vengan con cositas bonitas, que Venezuela se está prestando para todo. Y ese pueblo hay que respaldarlo desde la oración, pidiéndole a Dios que le dé ánimo a su gente, pero también con la solidaridad responsable de los pueblos latinoamericanos. Pero nada, quien está ya con su responsabilidad, José Tomás, lista, ahí, esperando para informarnos las noticias más relevantes del día, es nuestra periodista estelar, nuestra Aurelina Rosario. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. A continuación les presento algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora del viernes. Iniciamos con que la Policía Nacional condenó la acción perpetrada por un cabo de la institución quien agredió a un reportero gráfico que cubría un incendio en el mercado modelo del Centro Histórico de Santiago. Solange Santana nos completa la información. El hecho se produjo este jueves en horas de la mañana, en momentos en que reporteros cubrían un incendio registrado en el mercado modelo ubicado en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros. Según explican los reporteros, Roberto de la Cruz de José Gutiérrez fue agredido por Juan Ramón Pascual Ramírez, luego de defender a una periodista que fue maltratada por dicho policía. Roberto de la Cruz indicó que su agresor, luego de golpearlo, le sustrajo el celular. Él va a rematarme, me agarra por el todo a los muchachos de los gran quitachos. Agarró mi celular y se lo llevó. Maricela luego empieza a grabar. Él le quita, le da un galletón, le quita el celular a Maricela, perdón. Y se lleva, ella logró quitarse. Por el celular mío, él se lo llevó porque hay testigos que dicen, yo lo vi que lo guardó ahí. El policía nos dice que no podemos estar ahí. Roberto Reyes le dice, pero que no hable de esa manera porque somos mujeres y somos periodistas. Y le dice, hasta a ti yo te hablo así. Roberto dice, a mí no me habla así. Y le voló encima, le dio la galleta, lo mandó al pavimento, luego fue y lo remató ahí. Mientras que el vocero de la policía, Diego Pesqueira, enfatizó que dicha acción se aparta de los lineamientos institucionales y aseguró que la policía ya está tomando medidas disciplinarias contra el alistado. Ya cuando concluya esta investigación, pues se harán las recomendaciones del lugar. Reiteramos que este fue un incidente que se registró en horas de la mañana de hoy, cuando este reportero gráfico acudió allí a cumplir su rol de cubrir las incidencias de este incendio que ocurrió en lo que es el mercado modelo, ubicado en el Centro Histórico de Santiago de los Caballeros. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Policía Nacional con el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa. Solange Santana, Noticias Su Mundo. En otro tema, varios sectores calificaron como un total fracaso el hecho de que el Ministerio Público continúe imponiendo prisión preventiva como medida de coerción y calificaron de alarmante que solo en el Distrito Nacional representa más del 90% de los casos. Esmirna Mateo tiene el tema y nos presenta diferentes reacciones. El sistema de justicia dominicano no deja de presentar tropiezos que dejan al desnudo las debilidades que todavía arrastra, y el gran problema sigue siendo el uso abusivo y excesivo del recurso de la prisión preventiva como principal medida de coerción. Así lo consideran los defensores tanto del pueblo como público. Lamentamos ciertamente que el clamor del defensor del pueblo relacionado con la prisión preventiva tenga que venir casos como estos a poner en la palestra elementos que nosotros hemos venido
venido diciendo, de un abuso recurrente de la prisión preventiva como un mecanismo de medida de coerción. Es justo el momento para que empecemos a hablar de una nueva justicia centrada en el ciudadano. Descubrimos que hay un señor, Geraldine Luis, que tiene 10 años privado de libertad, con una orden de libertad desde el año 2014. Desde el año 2014. Eso nos dice a nosotros los inútiles que son esos funcionarios que tienen que ver con el sistema penitenciario. Para el defensor público, lejos de ser un logro, representa una vergüenza las declaraciones de la fiscal del distrito, en la que asegura casi el 100% de las solicitudes de los magistrados son por prisión preventiva. Eso nos dice a nosotros los inútiles que son esos funcionarios que tienen que ver con el sistema penitenciario. Y no solamente el sistema penitenciario. El titular fiscal de esa demarcación, de esa provincia, y los fiscales de esa provincia son responsables de ese abuso, porque de otra manera no se puede decir abuso de poder. Los legisladores también coinciden y consideran urge una reestructuración en el Ministerio Público para mejorar sus funciones y eviten seguir sobrepoblando las cárceles del país. Y ahí quienes más perjudicados casi siempre son las clases más pobres, las clases más vulnerables. Las casas están repletas, gente humilde, que a lo mejor por cualquier circunstancia ha sido detenido y no ha sido llevado a un juicio final. Creo que es un reto que tiene pendiente la Procuraduría General de la República. El sistema judicial de la República Dominicana, salvo raras excepciones, es un estercolero. Y muestra de eso es las últimas declaraciones que dio la Procuradora General de la República, donde dice que hasta dentro del personal de la Procuraduría le han hecho en gran medida la vida imposible al ejercicio democrático y transparente que ella ha tratado de imponer en esa institución. Los defensores públicos y del pueblo, así como los congresistas, esperan que desde el Ministerio Público se implemente un plan de prevención responsable y efectivo para disminuir los delitos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Cambiando de noticia, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, llamó a los dominicanos a consumir pescado, el calificarlo como una alternativa que garantiza todos los nutrientes que se requiere para una buena alimentación. Solange Santana nos comparte los detalles. Siempre es una alternativa. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, en respuesta a las persistentes quejas ciudadanas por la crisis del pollo, pidió paciencia hasta que se solucione, sugiriendo que el pescado también es una proteína favorable para el consumo humano. Usted pone un pollito y a los 21 días ya es un huevo, a los 21 un pollito y a los 39 días, en 60 días usted tiene un pollo de consumo comercial. Benítez aseguró que se está trabajando para solucionar el problema, aclarando que conlleva tiempo e invitó a las familias dominicanas a consumir pescado, destacando su calidad y valor nutricional. El pescado siempre es una alternativa para variar el menú, pero la producción de pollo también es importantísima porque aquí, ya yo le he dicho muchas veces, cuando aquí se dice que una crisis del pollo es un tema que lo más que dura son 30 días. El presidente de la YAT habló durante la inauguración del Congreso de la Sostenibilidad Alimentaria del Pescado Fresco, cuyo objetivo principal es promover el creciente consumo del pescado en el país y divulgar su importancia por la sostenibilidad alimentaria de los dominicanos. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Ya saben, a falta de pollo, pescado. Con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Retornamos al estudio diciéndole que estamos en crecimiento exponencial, con presencia en más de 150 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles y en el satélite UTEL para toda América y Estados Unidos y en el Intelsat a nivel global. Somos Multimedios Su Mundo, televisión global con calidad, diseñada para ustedes, que son los mejores. José Tomás Paulino, ¿cómo anda el mundo?
Ay, el mundo anda un poco convulso, pero yo pienso que es importante dejar un poquito de lado esos temas tan fuertes como la crisis de Venezuela, como los cánticos de Girón en los tribunales de la República Dominicana que están embarrando cada vez más a los generales involucrados en los casos Coral y Coral 5G. Y hablemos un poco de belleza, de talento, de inteligencia. Que es viernes, ¿verdad? Sí, porque es viernes, el 2 de agosto, Sí, hombre. concluye la semana, ¿verdad? Viene el fin de semana, entonces es una ocasión especial Relax. para recibir a la belleza, la inteligencia y el talento simbolizada en dos hermosísimas jovencitas que tenemos aquí en el estudio hoy, que participaron representando a la República Dominicana en un concurso celebrado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Hablamos de Kiara Michelle Rodríguez porque es prima mía, Miss Mundo Latino Pre-Team, y Laura Señalada, Miss Mundo Latino Team. Están aquí con nosotros y nos hace sentir su presencia muy orgullosos y muy contentos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Para mí es más que un honor estar aquí junto a todos ustedes en la mañana tempranito. Sí. Muy buenos días, yo estoy muy orgullosa y muy feliz de estar aquí con todos ustedes y de hablar un poco de nuestra experiencia. Qué bueno. Ustedes participaron en un concurso del 11 al 14 de junio, ¿verdad? De junio último, celebrado en Orlando, Florida, como estamos hablando, un concurso que obviamente exige talento, belleza, capacidad de comunicación, capacidad para elegancia para modelarse y para exhibirse. Háblenos de esa experiencia. Bueno, nuestra experiencia llevó una larga preparación de muchos meses, de muchas caídas también, pero sin embargo nosotras pudimos representar lo que fue orgullosamente la República Dominicana, como ya mencionaron, en Orlando, Florida. No, claro, y también fue una experiencia demasiado bonita estar representando todo un país en un país completamente distinto y nada, también con nuestras compañeras que también estaban participando. Una experiencia muy bonita y obviamente un orgullo. Cuéntanos cómo entran en este mundo de la belleza, el modelaje. Yo llevo desde muy pequeña siendo modelo, desde los 6 años, y comencé igual como modelo top, totalmente top, y luego entré al mundo de los certámenes en 2021 y participé en mi primer certamen internacional, que resulté reina en la categoría Pre-Teen. Y luego me volví a seguir preparando para este siguiente concurso, que también fui reina en la categoría Teen, igual internacionalmente. ¿Y cuántas participantes hubo en ese concurso? Me imagino que alrededor como de 80 participantes. De todas las categorías. Ok, por la República Dominicana participaron ¿cuántos? Porque entiendo que participaron más, además de ustedes. De República Dominicana fuimos 3, internacional. Ya que son 2 concursos en un solo lugar. Son de Estados Unidos e internacional. Ok, tengo entendido que participó una representando a la comunidad dominicana en Alemania, ¿verdad? En Alemania y Canadá. Ok. ¿Qué experiencia sacaron? Porque entiendo que estos concursos no solamente exigen apariencia física, elegancia en el modelaje para presentarse en una pasarela, sino también que ustedes tienen que exhibir un elevado nivel de preparación, de capacidad para responder preguntas, de facilidad de comunicación. ¿Cómo se manejó todo eso? No, claro que sí. Cuando nosotros ganamos la corona nacional en diciembre, que se llevó a cabo en Punta Cana, tuvimos 6 meses de preparación en nuestra agencia Queen's Academy de la mano de nuestros directores, el señor Daniel Mateo y la señora Flori Jiménez. Ahí tuvimos una preparación de verdad que completa en oratoria, dicción, pasarela, dominio escénico, maquillaje, entre muchísimas otras cosas más que son importantes porque no solamente es la belleza, también es como tú te expreses, como tu corazón literalmente. Sí, así mismo como ella dice, hay muchas cosas que conllevan participar en un certamen de esta magnitud, ya que sea ya internacionalmente. Y también la dicción, que es lo más importante, porque no solamente, como ella dice, no solamente es la belleza, sino es cómo tú piensas, cómo tú te expresas. Ellos miden cada uno de esos parámetros para saber realmente si una reina está capacitada para poder representar un país.
Qué bien. ¿Qué papel ha jugado la familia en el apoyo para iniciarse en esta carrera de belleza? Mi mamá, que es el principal pilar y la que siempre está conmigo, siempre me ha intentado ayudar en todo lo que yo necesito, siempre estar ahí. Incluso viajó conmigo a Orlando para que cualquier cosa que yo necesite, también ella siempre va a estar conmigo. Entonces yo digo que ella siempre ha sido la que siempre va a ser la que va a estar conmigo siempre. De mi parte ha sido la parte, digamos que más importante, porque cuando tú sientes ese apoyo de la familia, tú te sientes feliz con ti misma, tú te sientes capacitada de lo que tú estás haciendo. Y nada, en este caso la principal también es mi mamá, que ha viajado conmigo a Orlando también por el certamen. Igualmente, literalmente casi toda mi familia fue conmigo a Punta Cana, donde gané la corona nacional, y de verdad que ellos han sido una parte esencial de lo que ha sido mi carrera. ¿Y qué se siente con las amiguitas y los amiguitos en los colegios donde estudian cuando dicen, ay, llegó la reina? Mira, cuéntenme esa experiencia, Bueno, yo llevo, como ya dije, yo llevo desde muy pequeña en esto de los certámenes, y eso me ha perseguido casi toda mi vida. Es algo, no me da vergüenza, pero me gusta como mantenerlo siempre distanciado de la escuela y los estudios, porque la gente como que piensa otras cosas, y yo prefiero evitar que piensen esas cosas y yo seguir concentrada en ambas, en el estudio y en mi vida profesional. ¿En qué nivel van ustedes en los estudios? Yo estoy en 5º de bachillerato. Yo estoy en 2º de bachillerato. ¿Usted es del este? Del norte. Del norte. No, del este. Del este. ¿En qué ciudad usted vive allá, en el este? No, yo soy del norte. Representó la Romana. Sí. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo fue esa vinculación con las demás candidatas en el concurso? Porque, por ejemplo, en esos concursos hay mucha rivalidad y uno lo entiende porque son muchas competidoras y es una corona o algunos premios adicionales que son otorgados, por ejemplo, en esos concursos. Entonces es una relación como de amor y odio. Yo adoro a fulanita porque me cae bien, pero ella está posicionada para ganar la corona y esa es la candidata que yo debo de enfrentar y derribar. ¿Cómo se da esa competencia? No, es que realmente nosotros allá eran como amiguitas todas. Entonces nos llevamos muy bien. Hablábamos en backstage antes de salir, nos apoyábamos mutuamente. Si nos faltaba algo, una decía, ay, yo tengo, toma. Y nos brindábamos las cosas, así como que nunca se sintió, digamos, que esa rivalidad entre nosotras. Siempre fuimos como muy unidas entre todas y de verdad que esa ha sido una de las experiencias más bonitas que me he llevado, uno de los recuerdos más bonitos, que también hice muchísimas amigas en el certamen internacional. Sí, es muy importante también siempre ser amigas o hermanas, porque eso como rivalidades, eso es como que ya no se utiliza mucho, porque realmente es algo que no nos favorece a nadie, ni nos suma ni nos resta nada. Entonces siempre hay que estar unidas y siempre, si ella, por ejemplo, necesita algo de mí, yo siempre voy a estar para ella, siendo rivales, siendo amigas, como sea. Exacto, y del certamen internacional, de hecho, nosotras quedamos siendo súper amigas y quedé siendo súper amiga también de la Preteen Internacional, perdón. Ya, porque a mí me han contado que hubo una época en que se escondían a Juárez y le desaparecían hasta un zapato a una para que no gane, ¿no? O sea, se ha ido superando eso, qué bueno. Claro que sí. ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes subieron a la pasarela? Porque el estar en un país distinto y escuchar que viene Miss República Dominicana, que viene a representar República Dominicana, es un peso grande porque tú sientes que estás simbolizando la bandera, el escudo y todo lo que representa a la República Dominicana. ¿Cómo es ese momento cuando estás subida ahí haciendo pasarela representando a la República Dominicana? Yo cuando subo a la pasarela, yo como que se me nubla la mente y yo me olvido de todo. Yo antes de salir, a veces como que me pongo nerviosa. Pero entonces cuando yo me paro ahí, que estoy volteada del público y giro y esas cosas, me siento como que, así como si lo estoy viviendo realmente, como que me lo creo.
que si realmente estoy representando lo que es mi República Dominicana, trato de creérmelo todo y y todo eso que son los nervios se me van. Entonces hago la pasarela y todo eso, y ya luego como que cuando salgo del escenario yo digo, realmente yo lo hice. Y sí, fue así, y sale todo perfecto. Qué bueno. De mi parte, antes de salir al escenario, obviamente se sienten nervios porque es normal. Y más cuando a ti te gusta algo, que tú quieres que te salga todo perfecto. Entonces, cuando salgo a la pasarela, igualmente se nos nubla la mente, pero cuando bajo es como que lo hice bien, qué orgullo estar representando a mi República Dominicana en un país diferente, con los trajes típicos y toda esa cosa. Ustedes son muy jóvenes. ¿En qué piensan hacer en el futuro? ¿Piensan seguir participando en concursos de belleza ya cuando sean un poco más adultas? Por ejemplo, participar en Miss República Dominicana Universo. ¿Piensan seguir por el mundo del modelaje? ¿O se van a enfocar más en el ejercicio, en hacer una carrera profesional? Yo creo que la parte de los certámenes o el modelaje profesional para mí pasaría a un segundo plano o un tipo de hobby, ya que yo me quiero centrar en mis estudios de la universidad, quiero estudiar psicología. Entonces, ese tipo de cosas me van a llevar mucho tiempo y ya no quiero estudiar aquí, quiero estudiar fuera también. Entonces, son cosas que me van a interferir mucho en lo que es la vida que tengo ahora. Pero no lo quiero dejar, simplemente como que pasarlo a un segundo plano, que si yo lo necesito, yo sé que van a estar ahí siempre. Okay. De mi parte, yo quiero también estar en una carrera universitaria, quiero estudiar medicina, especializado en pediatría, pero también quisiera como implementarle lo que es el diseño de moda, porque realmente eso es lo que me gusta es el modelaje. Entonces, igualmente yo no voy a estudiar aquí. Y me gustaría seguir con mi carrera, desarrollándome en más áreas, obviamente, y también con una carrera universitaria. ¿Qué le dirían a las chicas? Porque hay toda una tendencia, de hecho todas las niñas quisieran ser modelos, o sea, ustedes se convierten en una especie también de paradigma, de ejemplo, para las que también le interesa el mundo del modelaje. O sea, hablarle de qué disciplina se requiere. Otros piensan que eso es para niñitas riquitas nada más, porque se gasta mucho. ¿Qué usted le dirían a esas niñas que nos ven y que quisieran también poder sentarse y a donde ustedes están, o también andar en una buena pasarela representando su país? A esas niñas y adolescentes, el consejo que yo le podría dar es que se crean lo que están haciendo. Que si realmente a ti te gusta algo, inténtalo. O sea, nadie sabe si te va a ir bien en eso. Y si no, pues hay más cosas que hacer. Y si te gusta otra cosa, experimentar en cosas nuevas. Que si yo pude cumplir mi sueño de ser una reina de belleza y hoy en día estoy aquí con una corona, ustedes también pueden. Así que no se limiten, intenten lograr sus sueños, que todo se puede. De mi parte también, yo, como él ya expresó, yo fui una de esas también, como que veía, wow, ella pudo lograr eso, ella pudo representar un país en un certamen o cosas así. Y como niña, como una pequeña niña, yo lo veía algo imposible. Pero sin embargo lo intenté y lo pude lograr ya a través de mis logros, de mi esfuerzo y todo eso. Y lo que yo diría es que siempre le pongan desempeño y mucho esfuerzo a las cosas. Perdón. Entonces, me gustaría que le pongan siempre algo más a lo que están haciendo, no limitarse. Porque si se limitan es algo como que no lo van a poder lograr nunca. Y me gustaría que logren todos sus sueños y que al igual que nosotras que pudimos hacerlo, también lo hagan ustedes para que puedan lograr un poco más de cosas en la vida. Bueno, qué hermosa conversación con estas dos niñas que además de bellas son inteligentes, tienen muy buena capacidad de comunicación, tienen fluidez. Hablamos de Kiara Michelle Rodríguez, Miss Mundo Latino Pre-Teen, y Laura señalada Miss Mundo Latino Teen. Gracias por concedernos la amabilidad de su presencia
en esta mañana aquí en Matutino Su Mundo. Miren, ayer me quedé muy entretenido mirando la audiencia que celebra el primer tribunal colegiado en la continuación del juicio de fondo a los investigados, a los procesados, acusados de participar en una red, en un entramado mafioso organizado desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el CESTUR, el CONANI también, los procesos judiciales conocidos como Coral y Coral 5G. ¿Y por qué les digo que me quedé impresionado? Porque cada vez que uno ve deponer al mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón, cómo ese señor detalla con una precisión, con un nivel de minuciosidad asombrosa cada particularidad, cada detalle, cada eje que integraba ese entramado de corrupción que dice el Ministerio Público que operó desde el CUSEP, desde el CESTUR, y cuyo brazo llegó al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el CONANI, y que a través de esas instituciones fueron distraídos miles de millones de pesos en beneficio personal, dice el Ministerio Público, dice la acusación del Ministerio Público, para beneficio de los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiú y el general de los Santos Viola, que son los tres generales que están procesados por los llamados casos Coral y Coral 5G. Pero uno no deja de sorprenderse, señores, porque lo que parece que operaba allí, si es cierto que eso funcionaba así, que ese entramado mafioso, que esa red delictiva operaba así, uno de verdad que no tiene que hacer otra cosa que sorprenderse, porque uno no se imagina, uno sabe que hay corrupción en las instituciones estatales desde los tiempos inmemorables, de que en la República Dominicana llegamos a crear una cultura de corrupción y que muchas personas que acceden a cargos públicos entienden que van ahí con el derecho de apropiarse de los recursos públicos para convertirse en millonarios, para engrosar sus fortunas. Y uno conoce de muchísima gente que pasó por cargos públicos y que no soportan ni siquiera una auditoría visual, porque vivían en condiciones de sobrevivencia, con sueldos muy bajos, con situaciones muy apremiantes, igual que todos los que dependemos de un sueldo fijo, de un empleo remunerado por un sueldo. Y cuando que salen multimillonarios, uno dice, pero ¿cómo es posible que se cree esta magia? No hay tal magia, hay la magia de la corrupción. Y parecería ser que eso era lo que operaba en el CUSEP, en el CESTUR, porque dice el mayor Girón que eran vendidos los especialismos. Eso era un secreto a voces. Yo tengo 34 años de ejercicio profesional en el periodismo y desde que yo me inicié escuchaba como voz populi, como un secreto a voces de que en las instituciones militares, en la policía, eran vendidos los ascensos, eran vendidos los especialismos, porque los especialismos son cuando a un militar o a un policía le aumentan, por ejemplo, el sueldo por algún curso de capacitación que ha tomado, por algún entrenamiento. Entonces esos son los llamados especialismos y eso lo pagan, le pagan 1% de su sueldo. Pues eso era vendido y a través de la historia, a través de la experiencia periodística que yo tengo decenas de testimonios de gente que me dice, gente que estuvo ahí
en las filas de las instituciones armadas y de la policía que pasaba eso. A algunos no los ascendían porque no estaban dispuestos a pagar el costo de eso, y a otros los ascendían varias veces en 4 años, en 3 años, que a veces no llegaban a cumplir el tiempo reglamentario para obtener el otro ascenso de manera misteriosa. Y era, pero eso porque pagaban. Entonces uno no deja de sorprenderse, porque uno, aunque sabe que sí, que históricamente en la administración pública en la República Dominicana ha habido muchísima corrupción. Balaguer llegó a decir que la corrupción se detenía en las puertas de su despacho. O sea, él sabía que había corrupción en el gobierno, pero no tuvo nunca intención de combatirla. Porque si tú dices que la corrupción se para en la puerta de tu despacho, tú quieres decir que, bueno, la corrupción anda de manera tan abundante en las instituciones públicas, pero que no llega donde ti. Entonces, uno sabía que había corrupción, pero uno no deja de sorprenderse cómo operaba de manera tan organizada, tan estructurada y de manera tan descarada un robo perpetrado desde instituciones que deben tener tanta credibilidad como el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, que se encarga de garantizar la seguridad del presidente de la República, en este caso de Danilo Medina Sánchez. Desde el CESTUR, que se encarga de cuidar la seguridad y la protección de los entornos turísticos y de los turistas que visitan nuestro país. Pero que eso llegara a una institución tan sensible como el CONANI, que necesita tanto para preservar los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y debemos ver más, porque a medida que siga avanzando el juicio, vamos a conocer otros detalles que son terriblemente escandalosos. Y por eso es tan importante que estos casos lleguen hasta el final y que quienes resulten responsables, comprometidos su responsabilidad penal, que tengan una sentencia lo suficientemente ejemplarizante para que disuadan a aquellos que sigan pensando en que deben llegar a los cargos públicos para apropiarse de los recursos públicos y para atracar al Estado. Así es, José Tomás. La situación difícil. El presidente de la República acaba de ponerse como tarea erradicar la corrupción pública. Eso parece una utopía, pero si hay voluntad política, eso podría ser, porque hay países que no la han erradicado, pero sí han logrado altos niveles de control de la corrupción estatal, sobre todo la del sector público, quienes administran la cosa pública. Porque si vamos a la genética cultural dominicana, en toda su historia hemos visto corruptos y corruptas, enquistados en el poder político, enquistados en el poder empresarial y en los poderes fácticos del país, y a todos los niveles, desde lo municipal, alcaldes corruptos, regidores corruptos, en las cámaras de diputados, muchísimos diputados y diputadas corruptos vinculados a lo peor, como también lo hemos visto en el Senado, presidentes ladrones que hemos tenido o permisivos que permiten que su entorno se haga millonario con la cosa pública. El presidente Luis Abinader, en este nuevo cuatrenio que le tocará continuar a partir de este 16 de agosto, ha manifestado su interés, su voluntad de erradicar la corrupción en un país donde la gente cree que llegar a un cargo público es para hacerse rico, es para hacer su propia revolución. Acompañemos al presidente Luis Abinader, los hombres y mujeres serios del país, para
destacar y decir, mire aquí un corrupto, presidente, y que ojalá, presidente, aquí se pueda legislar para declarar la muerte civil de los corruptos funcionarios cuando se le demuestre que le robaron al pueblo dominicano, y que se expongan en la vía pública, aunque sea con un protector antibala, para que la gente vea, es ahí el ex ministro ladrón del país, es ahí al ex militar, al ex policía, que por ladrón jamás podrá ocupar ninguna posición, porque se irá construyendo una cultura de la seriedad, de la honestidad en la República Dominicana. Ojalá, presidente Luis Abinader, el país pueda tener la fortuna de que un presidente decida erradicar de una vez y para siempre la corrupción pública y gubernamental. Ahí tenemos a alguien, José Tomás, en las líneas, desde Nueva York, José Tomás. Sí, tenemos una entrevista vía Zoom desde Nueva York, la periodista de investigación Maybor Petit, especializada en investigación de crimen organizado transnacional. Ella además es politóloga y nos honra que nos conceda este espacio en este momento. Buenos días, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, bienvenida a Multimedia Su Mundo, a este matutino Su Mundo que te están viendo más de 150 sistemas de cable nacional y 2 grandes satélites a nivel global, el UTEL y el Intel y todas las plataformas digitales. Cuéntanos cuál es tu labor específicamente en eso de investigación de crímenes internacionales, porque estamos escuchando que en varios países nuestros, presidentes ya extraditados, otros que andan en camino, listas que tiene el Departamento de Estado en Estados Unidos. Cuéntanos de tu labor, cuándo comienza y especifícanos bien. Adelante. Mira, mi labor como periodista de investigación empezó hace ya 2 décadas, pero me especialicé en el área de crimen organizado transnacional en Venezuela cuando empecé a observar los movimientos y las transformaciones que se produjeron desde el Estado venezolano y hacia el crimen organizado transnacional. Para nadie es un secreto que en Venezuela se establecieron nexos directos, no solamente con carteles de la droga, sino también con mecanismos que se han utilizado a nivel mundial que llevan per se todo lo que es la industria criminal. Luego tuve que irme de Venezuela y me instalé en Nueva York, y desde acá he tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos, de formarme en el área y también de haber presenciado y hecho cobertura de los juicios que se han convertido en íconos de lo que es los tribunales de justicia de los Estados Unidos, como por ejemplo el de Joaquín El Chapo Guzmán, que ha hecho marca, así como también casos de corrupción como Odebrecht y muchos otros. Narcotráfico, terrorismo y todo lo que envuelve el crimen organizado transnacional. Recientemente también tuvimos la oportunidad de cubrir los casos de Honduras, que también se denomina en el argot jurídico como un narcoestado, con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y lo que viene. Detrás de todos los procesos de carácter criminal siempre hay envuelto un tema de carácter político, y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es el que nos está ocupando ahora como venezolanos, está esa asociación estratégica, esa convergencia entre el crimen organizado y el poder político para convertir al Estado en una herramienta antioccidental y a favor de otros intereses que no tienen nada que ver con los venezolanos. Hay algunos especialistas que le han estado dando seguimiento a la situación del narcotráfico en Venezuela, los posibles nexos del actual gobierno del presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico, hasta el punto de que están hablando de que Venezuela es un narcoestado y que Venezuela se sustenta en términos económicos con dinero proveniente del narcotráfico. ¿Qué tanto conocimiento tienes tú de cómo opera, de cómo Venezuela se ha convertido en no solamente en un tránsito, sino en un aliado de las bandas organizadas del narcotráfico? Anteriormente, cuando Hugo Rafael Chávez Fría no había llegado al poder, en Venezuela se hablaba del cartel del Sol, que la Guardia Nacional siempre recibía sobornos de organizaciones criminales colombianas
para dejar pasar las drogas que venían a los Estados Unidos. Pero luego, con la llegada de Chávez, hubo un proceso de transformación y empezó a generar esos lazos que convirtieron a Venezuela en un estado criminalizado, operado por bandas criminales que a través de soborno o a través de negocios directamente a los funcionarios de alto nivel pasaban a ser parte de esas organizaciones criminales. Cuando Hugo Chávez poder, sacó inmediatamente la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, estableció relaciones con entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, también con grupos paramilitares como el ELN, pero no se quedó allí, que también se establecieron y se permitió a través de la protección del Estado la presencia de carteles de la droga mexicanos que operaron y establecieron una red de apoyo en Venezuela para utilizarlo como una especie de aeropuerto para sacar las drogas que venían de Colombia y de Ecuador. Posteriormente, para lavar el dinero proveniente de la industria criminal. Así el régimen chavista se fue nutriendo de dinero proveniente del narcotráfico, fue atrayendo negocios de ese nivel y convirtió a esta cúpula, que hoy en día no se quiere ir del poder, una cúpula poderosa millonaria, no solamente por el dinero que venía de la economía ilegal del narcotráfico, del secuestro, etcétera, sino también porque el régimen se convirtió en uno de los que históricamente ha sido el más corrupto de todos. Utilizó la estructura del Estado para enriquecerse, para enriquecer a los empresarios o las personas que estaban llegadas a ellos y permitía mover los dineros al nivel internacional. También involucró a otros gobiernos. Hugo Chávez logró, con dinero proveniente de la industria criminal y de la corrupción en Venezuela, crear y ampliar lo que él llamó la revolución bolivariana, que en estos momentos está en su último paso porque la sociedad venezolana quieren que se vayan, no los quiere, los desprecia profundamente y no les cree nada de lo que. Maybord, calificar a un país, a un estado de estado del narco, ¿no? Narcoestado, es algo muy duro, pero ¿cuáles son los criterios para definir y acusar a un estado de narcoestado? ¿Y cuáles países de América Latina hoy y el Caribe cargan ya con ese apelativo por la manera de cómo se mueven políticamente? Mira, los narcoestados o estados criminalizados, que es la última conceptualización que se está usando, ha quedado bastante segmentada y evidenciada en muchas de las investigaciones que se han hecho, no solamente en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino también en otros países. Yo quiero citarles un documento que está en estos momentos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que fue hecho en base a una serie de investigaciones que desarrollaron agencias de inteligencia y antidroga de los Estados Unidos, en la que se establece, por ejemplo, que en el caso de los llamados cartel de los soles, el narcotráfico juega como un arma, no solamente criminal, sino también como un arma de lo que ellos consideran una guerra que existe entre este mundo criminal en contra de los Estados Unidos. Allí hay evidencias, pero también hay una serie de testimonios, fotografías, etcétera, que dan credibilidad a la investigación hecha por los fiscales, en los que se inició con relaciones estratégicas con las Fuerzas Armadas en el caso de Venezuela y posteriormente se fue ampliando y se fue estableciendo una red de negocios criminales que abarca muchos países. Cuando se habla de narcoestados o estados criminalizados, uno tiene que entender también, porque hay un mecanismo clave que pega una cosa con la otra, y son las campañas electorales, el financiamiento de las campañas electorales proveniente del narcotráfico. En Venezuela se usó para pagar la presencia, y quiero decirles que, por ejemplo, en el año 2015, los Estados Unidos, a través de las fuerzas de autoridad de Haití, arrestaron a los dos sobrinos de Nicolás Maduro y Silvia Flores, los llamados famosos narcosobrinos, y bajo la investigación que se hizo en ese caso en particular quedó demostrado cómo
el régimen de Maduro estaba utilizando la estrategia y la infraestructura del Estado para el narcotráfico y para pagar las campañas electorales de las personas que son propios y protagonistas de la llamada revolución bolivariana. Pero ahí también se encendió, y luego lo hemos revisado en casos como el de Fabio Lobo, el hijo del expresidente Fabio Lobo, y muchos de los personajes que han sido anunciados de Honduras, de México, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, entre otros países, como el dinero del narcotráfico empieza a comprar los candidatos políticos de su antojo, aquellos que se venden o que ceden a ser neutralizados. Con esa misma medida, el crimen organizado avanza para la compra de conciencias y luego para tomar decisiones en los gobiernos. Y esto es sumamente importante que la gente lo entienda, porque a veces el narcotráfico ocupa el lugar del Estado. Y si quieren ver ejemplos claros, vayan y evalúen lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México, en Sinaloa, en Puebla, donde el narcotráfico supera la acción del Estado e inclusive la simpatía de los ciudadanos que viven allí en pobreza con el Estado. Es decir, el crimen organizado ofrece incluso mejores trabajos, doblega a los candidatos a cualquier cargo público, y el Estado oficial, el Estado, se convierte como en un aliado estratégico para evitar que se produzcan casos como el embarazo y otros ejemplos que se han dado. Es decir, frente a un verdadero fenómeno en Honduras, no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Se han hecho señalamientos muy fuertes porque las organizaciones criminales penetraron al Estado y penetraron a prácticamente a todas las personas que han ocupado la presidencia en los últimos años. De hecho, Manuel Zelaya es uno de los presidentes que primeramente es señalado por delitos de narcotráfico, luego vino Pepe Lobo, y así sucesivamente hasta lo que hay en estos momentos. No solamente en América Latina, pero si escuchamos todas las versiones que hay, observaremos que el fenómeno viene creciendo. Y también vale la pena rescatar, y esto en el caso de Venezuela, en el caso del famoso cartel de los soles, donde la narrativa del régimen no existe y paga a medios y comunicadores para que no existe, que el cartel de los soles es una invención de los fiscales federales, pero en paralelo hay muchas personas que ya fueron procesadas en Estados Unidos, pero sentenciadas justamente por ser miembro del cartel de los soles y por haber operado grandes cantidades de cocaína que fueron enviadas desde Colombia o a veces procesadas en Venezuela para ser enviadas a los Estados Unidos. Cuando uno revisa toda esta propuesta, sin alguna, los fiscales han señalado claramente que en paralelo a todo lo que está pasando con la criminalización de los estados, también aparece un fenómeno que es de carácter doctrinario, que se le impone la conceptualización a la cocaína como un arma para penetrar la estructura de los Estados Unidos, que a todo luces y a todo juicio se observa como el objetivo a lograr por parte de estos regímenes que pertenecen al Foro de Sao Paulo o a esas fuerzas de izquierda radical que se han venido convirtiendo en negocios en muchos de los países de la región y que han establecido un reto importante contra Estados Unidos porque se han aliado a países que son sumamente importantes pero que son enemigos de los Estados Unidos y de Occidente, como por ejemplo Rusia, China o Irán. Wow. Muchas gracias, Maybor Petit. Es Maybor Petit desde Nueva York, que nos ha concedido el honor de esta llamada vía Zoom para hablarnos de cómo está operando el crimen transnacional, sobre todo el narcotráfico. Señores, el caso de Venezuela. Gracias. Pase un feliz resto del día. Aquí a ustedes, amables televidentes, vamos a ver ahora cómo está el precio de los combustibles y cómo está la cotización de las monedas, el dólar y el euro en nuestro país. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Así es. Si tenemos el full
con el precio de los combustibles. Ahí lo tenemos. La gasolina premium está a 290 pesos con 10 centavos. Sigue invariable el precio. Gasolina regular 272,50. El gasoil premium en 239 pesos con 10 centavos. Gasoil regular 221,60. El gas licuado 132 pesos con 60 centavos. Y el gas natural 43,97. Marino, ¿cómo está la moneda, el dólar y el euro? Ahí están, vamos a ver cómo se anda cotizando en el mercado la moneda. Cuando el director nos pase la imagen. A ver si tenemos el full de la cotización del dólar y del euro. Vamos a ver, ¿lo tenemos? Parece que no lo tenemos. Vámonos entonces de esta manera. Ponemos punto final a esta entrega. También concluimos una semana completa de información, de comentarios, de análisis aquí en Matutino Su Mundo. Estaremos de vuelta el lunes venidero. Feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y a cuidarse de las lluvias, Señor, y seguir siempre con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. En familia, sigan con la programación de Multimedia Su Mundo, la parrilla programática más completa desde la República Dominicana para el mundo. Hasta el lunes.